Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues es sábado, pero es un muy buen momento para seguir aprendiendo sobre las escrituras, sobre el Espíritu Santo. Y bueno, pues les voy a decir ahora, voy a hacer los videos más cortos, como de media hora. Y hoy voy a hacer 2 videos con diferentes temas para enfocarnos más, porque yo quisiera decirles muchas cosas, pero es complicado porque no se puede decir todo en una hora, por más que quiera. Entonces a veces eh, digo una cosa y me salto o luego me recuerdo que ustedes no saben ciertas cosas y me regreso y luego, bueno. Entonces he decidido que es mejor enfocarme en un punto directamente y ya después iremos haciendo más videos para que ustedes aprendan. Y el tema de ahorita es sobre el Espíritu Santo. Es sobre los dones del Espíritu Santo y que es muy importante conocer estos tiempos y tener poder. Y lo voy a repetir mucho para que no se te olvide o para que si no lo sabías lo empieces a saber, porque sin poder no podemos hacer nada. Y bien, vamos a ir directamente a las escrituras. Y Hechos de los Apóstoles es maravilloso, es el inicio de una nueva forma, de un nuevo renacer y del nuevo pacto. Entonces nos vamos a ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Y te voy a poner un poquito en antecedentes. Ya aquí ya había pasado Pentecostés. Aquí, aquí sucede algo que mucha gente no sabe. Pedro, quien quedó a cargo de los 12, se puede decir, no quería salir de Jerusalén. Chistosamente, se nos ha venido la idea de que es que sobre Pedro edificó la iglesia de Jesucristo. Sí, pero la iglesia de Dios, pero no la religión. Entonces resulta que si fuera por Pedro no hubiera llegado a nosotros el Evangelio. El Evangelio llega gracias a Pablo, el siguiente apóstol que se puede decir que tomó el lugar de Judas y que era Saulo de Tarso, y que Saulo de Tarso se convierte en Pablo porque Dios le cambia el nombre. Entonces aquí vamos a ver algo muy importante que le va a quitar muchas dudas a mucha gente sobre si Dios se manifiesta con el Espíritu Santo solo en aquellos tiempos o en este tiempo. La palabra dice algo y lo dice literal. Dios no tiene ni sombra de variación. Y dice, acompáñenme a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión cómo a la hora 9 del día el ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Otra vez la visita de un ángel a un hombre que ni siquiera era de Israel. Ni siquiera él hablaba de o había oído hablar de Jesús, pero en su corazón había mucho amor y ayudaba a mucha gente y daba limosnas y daba apoyos económicos y de todo lo que él podía daba, que era un hombre rico. Y mirándole tuvo miedo de ver al ángel y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Recuerden que cuando tú tienes un encuentro con Dios, te cambia el nombre. Entonces ahora Simón se llamaba Pedro. Y eso se lo dice el ángel. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que habló con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que continuamente le asistían, a los cuales después de contarles todo, los envió a Job. Aquí podemos ver que él inmediatamente toma acción. Dios le dice algo, el ángel le dice algo, porque Dios le envía al ángel,
y él inmediatamente hace lo que el ángel le dice. No se espera. Y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, porque tenían esa disputa de que si iban a salir a predicar fuera de Israel o si iban a quedar ahí. Él no quería salir a predicar fuera de Israel. ¿Por qué? Porque él era muy religioso, lo que le pasa hoy a mucha gente. No se quiere mezclar con prostitutas, no se quiere mezclar con los borrachos, no se quiere mostrar con comer con los pecadores, con los políticos o con los corruptos, porque pues están tan santos ellos que pues cómo se van a mezclar con esa clase de gente. Esa era la lucha que tenía Pedro en ese momento. Todos los que no eran incircuncisos era como que se iban a contaminar, mas él no se veía como luz. Precisamente la luz se lleva a donde hay oscuridad. Entonces él está pensando todo eso y dice, entonces Pedro le dice al Señor, él se aparta, y tiene una revelación, tiene una visión. ¿Se dan cuenta? Antes de esto, antes del Espíritu Santo, ellos no tenían este tipo de vivencias. Pedro no hablaba casi, o hablaba y pues no levantaba como Jesús. Pero cuando él recibe el Espíritu Santo, hubo un cambio en Pedro, hubo poder, tenía poder. Entonces él se queda pensando qué va a hacer con eso de que si salen o no. Y dice, y vino una gran hambre a Pedro, le vino una gran hambre, quiso comer, pero mientras ellos preparaban, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y un vaso que descendía hacia él, como un gran lienzo atado de los 4 cabos, y era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí pasa algo muy especial. Pedro vivía con el Antiguo Testamento, con todo lo que el Antiguo Testamento decía, desde Abraham, desde Moisés, pero desgraciadamente, gracias a Dios, no sé cómo decirlo, en tu vida no aparece un letrero que diga Nuevo Testamento, el nuevo pacto, ya cambia, ¿no? Pero por eso debes estar con los ojos muy abiertos para poder cambiar y ver qué es lo que está sucediendo a tu alrededor para hacer tú los cambios. Entonces imagínate, Dios viene en persona y le dice, Pedro, mata y come. Y luego le pone los animales que estaban prohibidos. Y él le dice, no, Señor, porque pues yo nunca he comido nada inmundo, mi cuerpo está purificado, porque yo no he comido nada inmundo. ¿No se te hace familiar ese tipo de expresiones en parte de mucha gente? Entonces le dice eso, Pedro mata y come, le dice que él nunca ha comido ninguna cosa inmunda, y le habló la voz la segunda vez, y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro dudaba dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamando preguntaron a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo te habla. Literal, te habla. Y te da órdenes precisas. Ahí le está diciendo, tres hombres, le dice 3 hombres te buscan. Y le dice, levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Quién? Dios, el Espíritu Santo. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres, se bajó de la azotea, porque acuérdense que estaba en la azotea. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que le eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
y de buen testimonio en toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Imagínense, Cornelio era inmundo porque no era judío. Entonces los invitó a entrar y los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. O sea, se fue Pedro y se llevó gente con él. Y al otro día entraron en Cesarea, o sea, era como un día de camino, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a extranjeros. O sea, el Pedro no era muy educado que digamos. Eso no se diría nunca. Y bueno, Pedrito tenía lo suyo. Y le dice, repito, vosotros sabéis que es abominable, o sea, es una ofensa, es algo horrible. A un varón judío juntarse o acercarse a extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Bueno, ahí les quiso testificar, pero no fue muy amable. Pudo decirlo de otra manera. Por lo cual, al ser llamado, vine sin objetar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Se notaba que no estaba ahí como de muy buen humor ni de buena gana, pero estaba obedeciendo, eso sí. Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno y a la hora 9 yo oraba en mi casa. Y he aquí un varón se puso delante de mí en vestidura resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria delante de Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis por aquellos que dicen del diezmo y aquellos que dicen que se hacen ricos a los pastores y todo lo que sea. Aquí Cornelio lo daba de corazón, no dice a quién se lo daba. Puede ser que se lo daba a mucha gente, de hecho dice tus limosnas, quiere decir que repartía. La traducción real, que a mí me molesta mucho estas traducciones, son tan mezquinas. Limosna es como dar lo que te sobra. En la versión original no se dice eso en hebreo. Decía que sus diezmos, él daba sus diezmos de sus ganancias, era un hombre rico y cada vez Dios lo prosperaba más. Y daba a la gente también dinero, comida, ropa, hacía mucha obra de caridad. Y decía tus caridades. La caridad es que te estoy ayudando con amor en diversas cosas. Y bueno, entonces dice que él hizo fueron tantas, que eso llegó al trono de Dios. Y entonces Dios no pudo ser indiferente ante un hombre que lo buscaba y que no sabía dónde encontrarlo, pero él ayunaba, él oraba. Él había oído de Dios, de Jesús tal vez, no lo sé, no lo dice, pero él no era judío y él no era un hombre que conociera del Evangelio siquiera, pero buscaba de Dios. Entonces es una prueba de que el que busca encuentra a Dios. Entonces, le dice, ¿por qué causa me has hecho venir? Él le dice, entonces cuando le dijo, hace 4 días que hasta ahora, a punto de ayuno y a la hora 9, yo oraba en mi casa, ya que un varón se puso delante de mí en vestidura resplandeciente. Suponemos obviamente que era un ángel. Y dijo Cornelio, tu oración es oída, y tus limonas han venido en memoria delante de Dios. Envía pues a Job y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor junto al mar, el cual cuando venga te hablará. Así que enseguida envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha encomendado. O sea, Dios ya le había dicho a Pedro que saliera a predicar y Pedro no quería. A predicar fuera de Judea. Entonces,
él tenía que predicar. Dios no le dio mayores instrucciones a Pedro. Pedro para eso vivía allá. Entonces imagínense Pedro, dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí su mente estaba entendiendo que el evangelio no era solo para los judíos, era para todos. Y entonces le dice, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, Dios se agrada. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz por Jesucristo, este es Señor de todos. Palabra que vosotros sabéis fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron y colgándole en un madero. A este Dios resucitó al tercer día y lo manifestó abiertamente. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, a nosotros que comimos, bebimos con él, también que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Y entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Y entonces ellos le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí voy a hacer un paréntesis. Donde dice, primero que nada, la misericordia de Dios. Dios, el Espíritu Santo siempre, lo que les decía el otro día, va a romper estereotipos, te va a romper tus costumbres, te va a romper las tradiciones que tus padres te han dado. Y depende de la época en la que estemos, te va a cambiar todo. Ahorita estamos en una situación que tenemos que cambiar. No hay, como les decía, un letrero que diga, oh, ahora es tiempo de cambios, viene una cuaresma, una cuarentena por pandemia. Estamos en los últimos tiempos, pero tenemos que tener el discernimiento para entender en qué tiempo estamos y que no podemos actuar igual que ayer. Cada contingencia de la vida nos hace cambiar y tenemos que hacer cosas rápidamente y tenemos que hacerlo rápido y tenemos que hacerlo bien, porque no se pueden repetir. Un día no se puede repetir al otro día. Las acciones tienen que hacerse rápido porque toda acción que nosotros hacemos repercute y trae otra situación. Entonces aquí ellos reciben el Espíritu Santo, Pedro se queda muy asombrado y luego dice, ¿quiénes somos nosotros para impedir que sean bautizados? ¿Por qué? Porque también el bautismo se consideraba solamente a los judíos. Aquí hay un ejemplo claro de lo que es la religiosidad. No es que nosotros los católicos, no es que nosotros los cristianos evangélicos, no es que nosotros los metodistas, no, es que, o sea, el diablo ha sido tan astuto para dividirnos. Y aquí es lo que yo quería resaltar, que casi se me iba. Cuando resume muy bien Pedro, porque dio un resumen, donde él dice en
En el capítulo 10, versículo 38 y 38 dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, lo que yo les decía, necesitas poder para vivir, necesitas poder para actuar, necesitas poder para la oración, necesitas poder para tomar decisiones, necesitas poder para ayudar a los demás. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Aquí a mucha gente no le gusta huir del diablo, pero tienes que saber que es tu enemigo. No vas a poder combatir a un enemigo que sabes que no existe, que no sabes que existe. Entonces el diablo, no hay otro enemigo. No es tu enemigo, no es tu hermano, no es el de carne y sangre, dice la Biblia. Es el diablo y sus achichincles, todas las potestades del enemigo, los ángeles caídos, todo ese montón de espiritejos son tus enemigos y ellos hacen que los demás pequen contra ti. Entonces, cuando tú entiendes esta verdad, también te cambian las cosas. En Hechos 11 dice, y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, esto era un reguero de noticias de boca en boca. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él. ¿Qué significa los que eran de la circuncisión? ¿Y por qué ellos aborrecían a los que no eran de la circuncisión? Eso lo vemos mucho en el Nuevo Testamento. Lo explico rápidamente. Los de la circuncisión es porque hay una parte en el Antiguo Testamento, cuando Dios establece quitar el prepucio del pene del varón, es como un simbolismo, es casi como lo que se acostumbra ahora. Antes no había bautismo. Antes lo que había era circuncidar el corazón. Entonces, era un simbolismo de que los hombres, varones, se circuncidaban el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres no? Porque las mujeres siempre hemos sido sensibles, siempre hemos sido más sensibles a Dios, al Espíritu. Las iglesias están llenas de mujeres y pocos hombres. Entonces, pero el hombre ha tenido la autoridad para hacer las cosas. Entonces, el hecho de decir estoy circuncidado, te quitaron el prepucio, significaba que tú un día estabas listo. Si te era quitado el prepucio de la cabeza del pene, entonces era sensible y así era un simbolismo, que tu corazón se había también quitado toda esa capa, ese caparazón de indiferencia ante Dios, y entonces también tu corazón iba a ser circuncidado a Dios. Entonces, quien no tenía la circuncisión, era como ahorita cuando te dicen, ay, pero no está bautizado. ¿Y cómo Dios se puede manifestar? No están casados. Ay, pero Brengano tiene tan bonito matrimonio. Sí, pero ahí reina el diablo, porque no están casados. Ay, pero esa mujer es tan linda y mira y viene y ayuda en la escuela y es una mujer que de veras está entregada a su hija, a su hijo. Sí, pero es madre soltera. Así de maldito está el mundo, así de idiota y tonto. ¿Por qué? Por religiosos. Ay, yo tengo mucha necesidad de Dios y quiero ir a la iglesia y necesito comulgar. Tú no puedes porque eres pecadora. Tú no estás casada. Eres apestosa para Dios. Díganme en qué pinche religión inventan eso. Yo realmente por eso, donde no, ahí no hay Dios, ahí no hay amor, ahí no hay nada. Y en cambio el diablo dice, bienvenidos todos, pásenle por acá pastores, pásenle por acá prostitutas, pásenle por acá profesores, toda la gente buena, la mala, toda, véngase para acá. Aquí son bien recibidos todos. Pero sin embargo, la religiosidad y la estupidez mental ha hecho que muchos hombres se equivoquen y les cierren las puertas a la necesidad. No es el enfermo el que necesita el médico. Entonces, ¿por qué le cierran las puertas a las mujeres solteras que no se casaron? Y tú no sabes ni por qué no se casaron. A lo mejor se querían casar, pero pues un hombre resulta que no se quiso casar con ellas. Y a lo mejor ese hombre hasta era casado y ahora dice que tú lo ves comulgar todo el tiempo y resulta que ese es más pecador que la otra. Y nos la pasamos juzgando quién sí y quién no.
¿No les parece absurdo eso? Eso se llama religiosidad. Pues aquí los fariseos no. Los apóstoles estaban igualitos, idénticos, y tenían el Espíritu Santo. Dios empezó a moldear poco a poco sus corazones y sus vidas, pero no era con la circuncisión. No. ¿Cuántos hombres hay circuncidados? ¿Y tienen circuncidado el corazón a Dios? No. Se trata del Espíritu Santo. Quien tenga el Espíritu Santo le va a redarguir, aunque sea un hijo de su madre y de su parentela, Dios va a redarguir ese corazón. Por eso es tan importante que todos recibamos el don del Espíritu Santo. Entonces, Cornelio, ¿qué dice que le agradó Dios? ¿Por qué le daría a Cornelio el privilegio de tener el don de lenguas? El privilegio de ser bendecido con poder, porque él necesitaba poder. Y no solamente Cornelio dijo, no, pues esto es para mí, yo me lo merezco. No, él invitó a todos sus amigos, a los íntimos, a los que él amaba, pero yo creo que tenía muchos íntimos, porque dice que estaba lleno de casa, de gente. La familia de Cornelio, no se quedó él, no, esto es para mí, a mí Dios nunca, Dios le dijo, invita a tus amigos, no le dijo eso, no le dijo eso, pero no era necesario porque cuando se trata de compartir, tú das. ¿Tú crees que Dios se va a enojar de que tú des? Si de eso se trata la vida, de poder servir a los demás, de poder vivir en paz, de poder amar, de poder compartir lo que tienes. No dice la palabra, no dijo Jesús, el que tenga 2 capas regale una, al que tiene frío. El que tenga 2 tortas, pues que regale una. Entonces, esto está muy fuerte, porque los mismos no eran los fariseos, eran los mismos discípulos que habían caminado con Jesús, los que estaban enojados porque Pedro había ido a llevar el evangelio fuera de Jerusalén, con los incircuncisos. Es como si a un sacerdote lo regañaran por llevarle la hostia a una mujer que se está muriendo, el cuerpo de Cristo, y resulta que pues no, porque ella pues era madre soltera, o no porque pues ella fue muy prostituta toda su vida, o qué sé yo, la cosa que sea, el hombre, la mujer. ¿Y tú quién eres para impedir eso? O los cristianos, cuando una mujer está divorciada, no, pues las hermanas casadas, no sé que vamos a crear un grupo de hombres y mujeres divorciados, porque no es mucha la tentación. Ellas se arreglan, ellas siempre están de coquetas, por algo están solas. No, mejor hay que hacer un grupo aparte para que se entiendan entre ellos, disfrazando todo, pero su corazón está lleno de cosas vanas y feas. Y es buena idea tener grupos de divorciados y de solteros y todo eso, yo no digo que no. Pero la intención, lo que tienen muchas iglesias, muchas mujeres casadas, o si llega una prostituta, Dios mío, pobre prostituta, la trataban mejor en la calle que en la iglesia. Un rechazo espantoso. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la caridad? Y aquí los apóstoles estaban idénticos que los fariseos. Y dice, entonces Pedro comenzó a narrarles por orden lo sucedido. Les dijo, estaba yo en la ciudad de Job orando y vi en éxtasis en una visión un vaso con un gran lienzo que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo y venía para mí. Entonces les cuenta la historia y al final fíjense lo que le dice. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio, como el Pentecostés. Estamos llamados a hablar de Cristo y a imponer manos para que se reciba el Espíritu Santo. Eso se hacía todo el tiempo antes y eso se dejó de hacer y eso debe de volver para que haya un avivamiento ahora nuevamente. Entonces, así que si Dios les dio el mismo don también que como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? O sea, Pedro se justificó porque pues les dijo, pues yo no pude, de hecho Pedro ni impuso manos.
él empezó a decir quién era el Cristo y bajó el Espíritu Santo y solito, nada, no impuso manos ni nada. Entonces, oídas estas cosas, ellos callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. A todos, mira, a los budistas, a los ateos, a todos. Y no te asombres, no te asustes de ver que un ateo un día recibe el Espíritu Santo y tú no lo tengas. Porque su corazón está abierto, porque tú no sabes qué relación tiene con Dios. A lo mejor tiene mejor relación que tú, pero todo el tiempo juzgamos. Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, el primer mártir de los pues no eran cristianos en aquel tiempo, se les llamaba nazarenos. Ahora nos decimos cristianos, pero pues hemos tenido muchos nombres. Con motivo de Esteban anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Ven? No querían predicar a la demás gente. Y de ellos había otros varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. O sea, cuando Jesús, bueno, esa es otra, se las cuento, cuando Jesús se fue a una isla, que no sé si recuerdan que salvó al hijo de un hombre que estaba lleno de demonios. Cuando este joven fue liberado, este joven fue el que predicó de Jesús. Por eso toda esa área de Chipre y de Antioquía conocían de Jesús. Pero no fue por los discípulos. El cual cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue añadida al Señor. Y Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Miren, aquí nace la palabra cristiano. Es más fuerte ser cristiano que cualquier otra palabra. Y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas, ¿de dónde venían? No eran de parte de los discípulos, ni eran israelitas. Ellos eran profetas también ya. No necesitas que venga alguien y te diga, tú tienes este don. No, ese es un trato entre Dios, tú y el Espíritu Santo. O sea, es muy obvio cuando tienes dones. Se nota, se confirma tu presencia, la presencia de Dios en ti. No necesitas que nadie te asegure, ni te dé un nombramiento, ni absolutamente nada. No necesitas decirte, yo soy discípulo, o yo soy apóstol de Jesucristo, o yo soy profeta. O sea, no, eso no necesitas decirlo, eso se nota. Los otros te lo van a decir quién eres tú. Y tú puedes asentar con la cabeza, pero hay gente que le encanta que le digas que es apóstol. El apóstol fulano de tal, o sea, Dios mío, líbreme Dios, no, eso no está bien. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber un gran hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en tiempos de Claudio César. Ahí están los profetas otra vez anunciando cosas que desgraciadamente no son muy bonitas, pero te toca decirlas. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual también hicieron enviando a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Ahí Saulo estaba siendo preparado por Bernabé, y Saulo es el que se va, de verdad hizo una gira en esa área tremenda, muy lejos, y se predicó el evangelio por todos lados. Y se pelearon, discutieron Pablo y Pedro. Y le dijo, de hecho, Pedro que no estaba de acuerdo y que si iba a ser sin la bendición de ellos. Pero Pablo le dice, esta es la voluntad de Dios y tú no puedes impedirlo. Si ustedes no quieren venir conmigo, yo voy. Y gracias a Pablo, se pregonó el evangelio en todo el mundo. Así lo dice la palabra. Y bueno, pues esto es lo que hay ahorita, lo que les puedo enseñar. No sé si tengan algunas dudas, pueden decírmelas. Y bueno, pues es muy importante entender cuáles son las fuentes del poder, que en este caso es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es para hoy.
nosotros deberíamos de estar hablando más del Espíritu Santo y del poder de Dios que de otra cosa. Es más, deberíamos estar haciendo milagros todo el tiempo, de sanidades, de muchas cosas. Y como no lo hemos hecho, acuérdense que Dios guarda silencio. ¿Qué es lo que nos separa de estos milagros? El pecado, la frialdad. Y Dios ha guardado mucho tiempo silencio, no se ha manifestado un tiempo, cuando pasó la esclavitud de los judíos con los egipcios, pasaron cientos de años donde Dios guardó silencio. Y ha pasado algo parecido, pero en el siglo pasado comenzaron a haber muchos avivamientos, desde 1800 y pico comenzaron a haber avivamientos, otra vez las manifestaciones del Espíritu Santo, y cada vez viene más fuerte. Y yo creo que después de estos tiempos de pandemia, esto se va a desatar. ¿Por qué? Porque es necesario. Si el mal se desata, el bien también se va a desatar mucho más fuerte. A veces Dios permite todo esto para que tengamos hambre de Dios y lo busquemos. Es la frialdad del hombre la que ha hecho que no haya tantos milagros. Bien, pues que Dios los bendiga. Sigan compartiendo la palabra. Sigan buscando de Dios. Les recomiendo que lean Hechos de los Apóstoles. Se van a encontrar con cosas impresionantes. El nacimiento de lo que ahora llamamos el cristianismo, el mover del Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo a través del hombre hace y que a lo mejor no te habías dado cuenta. Hechos de los Apóstoles es uno de los libros más intensos, impresionantes, con manifestación de ángeles, con manifestación de milagros. También algo que va a empezar a suceder, yo los puedo decir, es cuando viene juicio, si estamos en tiempos de juicio, ustedes van a ver cosas que no se imaginaban por boca de los profetas. Aunque haya gente que no crea en los profetas, créanme, Dios no tiene sombra de variación. No tiene por qué cambiar la forma en la que opera el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo comienza a operar, viene con todos sus dones. No viene por pedacitos. Entonces, este tiempo de pandemia, de la situación ahorita del coronavirus, va a parar. ¿Y saben por qué va a parar? Porque la iglesia de Dios, porque los hijos de Dios, porque los que entendemos estos tiempos, estamos orando. Y sabemos que hay cura. Y sabemos que esto es un plan maléfico para dar mucho pánico. Pero no tengan miedo. Esto se va a acabar muy pronto. Pero no va a ser el final de los últimos tiempos, así como que todo va a estar bien bonito. No. Esto va a parar un ratito y luego vendrá otra cosa, porque esto ya no se puede detener. Estamos en los últimos tiempos, no en los últimos días, en los últimos tiempos. Así es que yo le recomiendo que se encomiende a Dios, pídale a Dios perdón, pónganse a cuentas, díganle que entre a sus vidas, a sus corazones, entréguenle sus vidas y permitan que Dios haga milagros en su vida. Si ustedes tienen hambre y sed de Dios, este es el momento. Y si no lo tenían, créanme, Dios va a hacer todo para que ustedes lo busquen con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, porque es la manera en la que vamos a activar el poder de Dios. Dios los bendiga y los espero para el siguiente video.